Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Que el Señor los bendiga en esta hermosa mañana. Permítame preguntarle cómo se encuentran los hijos consentidos de nuestro Padre Celestial. Gloria a nuestro Dios. Mire, esta mañana le traigo un mensaje titulado Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cómo se llama? Misericordia quiero y no sacrificio. Una vez más. Misericordia quiero y no sacrificio. Fíjese que últimamente el ser humano se está como robotizando. Se nos está haciendo muy normal todas las cosas que están sucediendo. Podemos ver que mataron por allá, podemos ver que alguien cayó frente a nosotros, podemos ver el llanto de unos niños, podemos ver el sufrimiento que esta humanidad está teniendo. Ya para nosotros se está normalizando, ya no nos duele, ya no sentimos lástima, ya no sentimos misericordia. ¿Por qué está pasando eso? Porque el ser humano se está concentrando solo en lo material. Estamos tan ocupados, estamos tan concentrados en nuestros propios problemas que nos estamos olvidando de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Será que todo lo que miramos hoy en día que pasa, ya de tanto que lo oímos, de tanto que oímos en las noticias, de tanto que lo vemos y estamos observando, ya nos acostumbramos? Ya no es, ahora alguien asesina a otra persona, ya es normal, ya no nos sorprende, no decimos, wow, ¿qué está pasando con esta humanidad? Ya nuestros sentimientos se están cauterizando, ya no sentimos el dolor ajeno. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en Primera de Pedro, en el capítulo 3, verso 8 al 12. Denme un fuerte amén cuando ya lo tenga. Si no trajo Biblia, vamos a tratar de también para estar acá en la pantalla. Dice la hermosa y bendita palabra de nuestro Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 12. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones.
Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Le invito a orar conmigo. Oremos. Padre bendito, Padre eterno, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad que nos dan de poder nuevamente, Padre, escudriñar tu palabra y escucharte a través de ella, Padre. Ayúdanos, aconséjanos, abre nuestros sentidos. Si en algo estamos mal, que este mensaje nos ayude, Padre. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, a poder ser más sensibles al sufrimiento ajeno. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, a través de tu palabra, a ser como tu Hijo Jesucristo. Todo eso te lo pedimos y te lo rogamos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Le digo, hoy ya no hay amor para el prójimo. Andamos desde casa, comenzamos desde casa, desde allí inician los conflictos. Porque no nos ponemos de acuerdo, empiezan las dificultades y terminamos hiriendo a nuestra pareja, terminamos hiriendo a nuestros hijos, terminamos diciéndole palabras que quizás nunca van a olvidar. ¿Por qué? Porque no hay misericordia, porque ya no hay amor. Por medio de las noticias miramos y escuchamos tantas cosas que pasan. Y a veces hasta aplaudimos cuando suceden cosas malas y nos ponemos como en un ring, nos ponemos como que este mundo fuera un cuadrilátero y nosotros le vamos a este equipo y otros le dan a este otro equipo y andamos en la batalla a ver quién gana, no, que sí, qué bueno, qué malo. Y Dios no nos llamó a eso, porque no nos llamó a ser jueces. No nos llamó a señalar a aquel que cometió tal o cual error. Hoy nosotros estamos listos y estamos prestos para señalar los errores y los pecados de los demás. ¿Será que eso nos hace sentir mejor con los nuestros? ¿Será que señalando el pecado de mi hermano porque miro que anda por mal camino, que porque es un vicioso, que porque tiene una tendencia diferente a la mía, y si yo lo señalo, probablemente yo voy a decir, él es pecador, y eso me va a hacer sentir mejor a mí, porque yo también soy pecador. Yo también tengo pecados. Y muchas veces señalamos los pecados de los demás, pero realmente aquí no se trata de buenos o malos, no se trata de un bando o el otro. Todos somos pecadores, todos somos pecadores. Los pecados de aquel no son los míos, pero no quiere decir que yo no sea pecador. Pero a nosotros nos gusta señalar y estamos, y no solo es una persona, hay grupos que se levantan y a gritar y a decir eso está mal, eso está mal. Acaba de pasar una tragedia con alguien. No quería decir esto, pero bueno, lo voy a decir. Con un joven. Que ahorita todo el mundo está hablando de eso. Todo el mundo lo está, óigame, lo está comparando hasta con Esteban, le están haciendo unas comparaciones que digo, yo me detengo y digo, ¿por qué nosotros nada más? Porque alguien dice algo y nosotros vamos repitiendo detrás lo que un grupo está diciendo y empezamos a apoyar esas cosas. Déjenme decirle, yo no estoy a favor de que a una persona vayan y lo asesinen. No, yo no estoy a favor. Pero tampoco estoy a favor de que idolatren, que empiecen a idolatrar a una persona tampoco. Porque el único que se merece que lo idolatremos es a nuestro Señor Jesucristo. Alguien puede hacer cosas muy buenas, bendito sea Dios. Alguien puede estar pensando de una manera y quizás pensando, tratando de cambiar al mundo, pero hasta eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque hay personas que creen que están haciendo lo correcto, pero hay algo detrás de lo que están haciendo. Hay algo que los motiva a hacer tal o cual cosa. Déjenme decirle, muchos grupos y muchas personas están utilizando la Biblia, están utilizando la palabra de Dios para sus propios beneficios.
Muchas veces creemos, oh, mira lo que está diciendo, wow, no hombre, qué es cierto, qué verdad lo que está diciendo. Pero lo están diciendo no porque sea cierto, porque lo estén sintiendo, sino porque hay cosas que los están moviendo a decir esas cosas. Entonces, cuando escuchemos a alguien hablar, y lo dije la otra vez, nosotros somos culpables porque cuando alguien se para frente a nosotros a decirnos tal o cual cosa, leyendo la palabra, sacando textos bíblicos, y nosotros decimos, wow, si es así. No, hermanos, yo puedo estar bien equivocado. Yo puedo leer la palabra de Dios y puedo decirles algún texto bíblico y probablemente yo pueda estar equivocado. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Ok, el hermano me leyó esto y lo dijo de esta manera, lo interpretó de esta manera. ¿Qué voy a hacer? A escudriñar la palabra. A ver si es cierto, a ver si es así. Y pedirle ayuda al Espíritu Santo, que Él me ayude a entender su palabra y ver que si lo que me están diciendo es cierto o no es cierto. Por eso le decía la otra vez, hoy en día hay recintos llenos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay gente que es inteligente para lo malo. Le envuelven la palabra de Dios de una manera que lo van endulzando las mentes de la gente. Y van diciendo cuál y tal cosa que la gente viene y dice, sí es cierto, porque él dijo, está leyendo la palabra de Dios, me dijo, sí es cierto, dice la Biblia. Pero ¿saben una cosa? Ellos, como les acabo de decir, lo están diciendo, pero hay algo detrás. Lo están haciendo no para ayudar al prójimo, sino para su propio beneficio. ¿Cuántas sectas no hay ahorita? Y óigame, yo me admiro porque cuando se le predica la verdad, cuando se le dice lo que dice la palabra de Dios, los recintos no están llenos. Pero cuando les endulzan la cabeza, cuando les dicen cosas que la gente quiere escuchar, porque la gente está hambrienta de oír cosas buenas, llenan esos recintos. Y uno dice, wow, pero ¿cómo puede ser posible? Pero si ahí la palabra de Dios dice claro, pero el enemigo ha cegado los entendimientos. El enemigo ha cegado los entendimientos. Y por eso la gente llena esos recintos. Por eso sigue. Aunque le diga a uno y le diga a otro, no, va por mal camino, no es lo correcto, no es lo que Dios quiere, no es lo que la palabra de Dios dice. Uno se queda admirado porque no, como que los han hipnotizado, como que les han dicho, esto es y nada más, no los pueden mover por donde van. Entonces es nuestra responsabilidad leer la palabra de Dios. Pero este mundo también, hoy, se ha acabado la empatía. ¿Sabe qué es la empatía? Ponerse en los zapatos de la otra persona. Ponernos en el lugar de esa persona. Porque cuando nosotros estamos juzgando a la persona, no nos ponemos en el lugar de esa persona. Estamos diciendo, oh, qué pecador, o tú estás mal, vas por mal camino, o has hecho tal cosa, o has caído en tal pecado, pero no nos ponemos un ratito en los zapatos de la otra persona, a ver por qué razón piensa así, o por qué razón cayó en tal pecado, o por qué está pensando de esta manera. No hay empatía. Se ha acabado la empatía. No hay misericordia. Pero por eso le digo, pero a pesar de que nosotros leemos la palabra de Dios, venimos cada domingo a escuchar la palabra de Dios, muchas veces caemos en ese error de no tener misericordia cuando juzgamos a los demás. Pero si queremos cambiar un poco la situación, está en nosotros iniciar a cambiar. ¿Cómo podemos cambiar? Con nosotros mismos, siendo más misericordiosos, no apuntando tanto los pecados de los demás. Y cuando vayamos a decirle a alguien que va por mal camino, hagámoslo con misericordia. No lo hagamos como que la otra persona es ignorante. Porque yo sí sé la verdad, porque yo sí he leído la Biblia, porque yo conozco.
No, hermanos. Tengamos empatía por las demás personas. Ayudémoslas, pero con amor. Ayudémoslas, pero con misericordia. Le digo, si queremos cambiar toda esta situación, también nosotros tenemos que empezar. Nosotros tenemos que poner el primer granito de arena. Allá en Mateo, en el capítulo 7, verso 12, la palabra de Dios nos aconseja y nos dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea que si yo quiero que me traten bien, debo de tratar bien. Es como cuando nos ponemos a un espejo. Hagámosle cara al espejo, ¿y qué es lo que vamos a ver? Una cara fea, ¿verdad? Pero si le sonreímos al espejo, ¿qué vamos a ver? Una sonrisa. Vayamos por el mundo sonriéndole a las personas. Eso es gratis. Eso es gratis. Regálele una sonrisa a esa persona que usted mira que va enojada, que va amargada, porque usted no sabe por qué va así. No los juzguemos y digamos, mira que la cara que trae, oye, parece elefante. No. Sonriámosle, digámosle, buen día, que Dios te acompañe. Porque cuando nosotros actuemos de esa manera es lo que vamos a recibir también. Si yo le hago una cara fea a una persona, ¿cómo creen que me va a responder? De la misma manera. O peor. Entonces, pero si yo le sonrío, si no me quiere sonreír para atrás, está bien. Pero yo ya cumplí. Voy a sonreírle, voy a desearle un feliz día, voy a desearle la bendición de Dios. Dice ahí en Mateo, en el capítulo 22, verso 37 al 39, dice: Jesús les dijo, Jesús le estaba diciendo a unos fariseos, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo, dice, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Óigame, si yo me amo, no me hago daño, ¿verdad? Si yo me amo, no voy a criticarme yo solo. Si yo me amo, no me voy a hacer cara yo solo en el espejo, ¿verdad? Porque me amo. Pero si yo me amo, también lo mismo debo hacer con mi prójimo. No debo lastimar a mi prójimo. Debo amarlo como yo me amo. Mire, muchas veces también nosotros sufrimos y nos herimos por la falta de la empatía. Porque no tenemos empatía. Dice ahí en Romanos, en el capítulo 12, versos 15 y 16. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Mire, dice que lloremos con los que lloran y que nos gocemos con los que se gozan. Cuando acusamos o señalamos sin misericordia es porque nos falta empatía. Es por falta de empatía, porque no podemos ponernos en los zapatos de la otra persona. Pero tenemos un gran ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo en cuanto a tener empatía y misericordia. Él lo demostró muchas veces. Cuando miraba a la gente sufrir, cuando miraba a los ciegos, cuando él miró a alguien que estaba ciego, le dio sanidad. Cuando se le acercó a aquella mujer pidiéndole por su hija y que le dijo: apártate de mí, porque no fui enviado sino a los hijos de Israel. Y ella le contestó: Señor, pero cuando le dijo: Señor, pero aún los perros recogen de las migajas. Y Jesucristo le contestó: oh mujer, grande es tu fe. O sea, que él no crea que le estaba diciendo eso para despreciarla. No lo hizo por eso. Lo hizo para que demostrara a la mujer la fe que tenía. Para que los demás se dieran cuenta cuánta fe había en esa mujer. Por eso lo hizo. No porque la despreció. No porque le quiso decir eso. De que solo a los hijos de Israel había venido. Sino era para eso. Para demostrarle la empatía, para demostrarle el amor, para demostrarle misericordia. Jesús también
En una ocasión, dice la palabra de Dios que él lloró. Es el versículo más corto que hay en la Biblia. Está en Juan 30, en Juan 11, en Juan 11:35 lo encontramos, donde dice que Jesús lloró. Ahí es cuando Jesús muestra empatía. ¿Por qué? Porque le fueron a decir que su amigo Lázaro había enfermado. Y él dijo, bueno, está bien, yo voy a ir, pero no se fue pronto. Y cuando llegó, pues ya la familia, pues Lázaro ya había muerto. Pues ¿qué encontró? Puro sufrimiento. Encontró a la familia destrozada, a los amigos destrozados. Dice ahí en Juan, en el capítulo 11, versos 32 y 35. Esto era cuando Jesús ya venía de regreso, llegando ya a donde estaba Lázaro. Dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado acá, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y luego dice, ahí es donde dice, Jesús lloró. Jesús no lloró por Lázaro. Jesús no estaba, el llanto de él no fue por Lázaro, sino fue por ver el sufrimiento que tenían las hermanas y las personas que le estaban llorando a Lázaro. Por eso lloró él. ¿Por qué? Porque sintió empatía por los que estaban sufriendo. Por eso lloró Jesucristo. Porque él ya sabía que iba a resucitar a Lázaro. Él sabía que Lázaro no iba a morir. Porque lo vemos ahí un poquito antes de esta narrativa, un poquito antes, en el verso 4 dice, oyendo Jesús dijo, cuando le fueron a avisar que Lázaro estaba enfermo, dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. ¿Se da cuenta? Dijo, él sabía que Lázaro no iba a quedar en la tumba. Porque dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Por eso le digo, él no lloró por Lázaro, él lloró poniéndose en los zapatos de María, poniéndose en el lugar de los que estaban llorando por Lázaro. Por eso lloró Jesucristo. Pero hoy nosotros estamos tan ocupados y tan distraídos que ya no vemos el sufrimiento y el llanto de nuestro prójimo. Y creemos que haciendo sacrificios de venir cada domingo a la iglesia y decir que leemos la Biblia y estamos en oración, estamos bien con Dios. Preguntémosle a Dios si estamos bien. Hagámonos esa pregunta y preguntémosle a Él. ¿Es suficiente que yo esté asistiendo todos los domingos, sentándome a escuchar tu palabra, a entonarte cantos, orando y leyendo la Biblia? ¿Estoy bien así? ¿O nos está haciendo falta algo? Nos está faltando ponernos en los zapatos de aquel que está sufriendo, de aquel niño que está sin padres, que quedó huérfano y que está sufriendo. Y nosotros ya no sentimos empatía por ellos. ¿Es suficiente leer la palabra de Dios y saberme los textos de memoria? Y decir que yo leo la Biblia todas las mañanas y que yo oro todas las noches, pero que no me importa el que está llorando a la par mía, que ya no siento el dolor de mi hermano. ¿Es suficiente leer la palabra de Dios y no sentir compasión por mi hermano? Un cantante de los 90 escribió una canción que hizo a mucha gente incomodar. Estoy de acuerdo en toda la letra de esa canción, pero nos deja reflexionando, nos deja pensar, nos deja analizar un poco. Déjenme compartirlo con ustedes, algunas estrofas, porque es larga la canción. Dice esta canción: ayer Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos, me inspiró. Papel y lápiz en mano, apunto la canción y me negué a escribir, porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar, sería mejor actuar.
Luego algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es más que 5 letras formando un nombre. Decir que Jesús es verbo, no sustantivo. Jesús es más que una simple y llana teoría. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que allí está escrito se resume en amor. Vamos, ven y practícalo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Él sabe que total a la larga esto no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos, no se te olvide. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con un club de beneficencia. Si quieres tú ser miembro activa, debes tener y presentar a la directiva tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús es más que persignarse, hincarse y hacer de esto alarde. Él sabe que quizás por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar, salvadora de pecados. Jesús convertía en hechos todos sus sermones. Que si tomas café es pecado, dicen los mormones. Tenemos tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude. A Jesús le da asco al pastor que se hace rico con la fe. De mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me pinchó más de 100 pelotas. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método. Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. Me bautizaron cuando tenía 2 meses y a mí ni me avisaron. Señores, no dividan la fe, las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Rezando un Padre Nuestro, el asesino no revive a su muerte. Muchas personas cuando salieron en los 90 salió esta canción, muchas personas decían, qué bonito, y ahí nos quedamos, en el bonito, qué letra, pero no cambiamos, seguimos lo mismo, no cambiamos. Y esta persona que escribió esto no es que sea religioso ni nada, pero sabe una cosa, Dios utiliza a quien Él quiere utilizar. Muchas veces nos manda mensajes de donde menos lo esperamos. Así que no necesita ser un religioso para hacernos reaccionar y hacernos reflexionar. Fíjense, también en el libro de Juan encontramos una narrativa en donde podemos ver el amor, la empatía y la misericordia de Dios. Está ahí en Juan, en el capítulo 8, en el verso 4. Cuando le trajeron a Jesús a una mujer que la hallaron en un adulterio, se la trajeron. Y se la trajeron a Jesús cuestionándole para ver qué iba a hacer él. Pero mire, por eso le digo, muchas veces las personas actúan no porque quieren que la gente se salve o porque quieran hacer las cosas bien. No, esto ellos lo hicieron para tentar a Jesús. Esto lo hicieron como una trampa a Jesús. Pero también de ahí podemos nosotros aprender algo. Podemos podemos sacarle esta mañana. Y dice, le dijeron, maestro, cuando ya habían llegado los fariseos y los escribas y habían traído a esa mujer a rastras y ya estaba en frente de Jesucristo, venía la multitud. Entonces le dicen, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Quiero que se imagine esa escena. Los fariseos, los escribas, Jesucristo y la mujer en medio. Y la multitud mirando. Muchas veces nosotros, fíjese, yo me puse a pensar, muchas veces nosotros estamos como la multitud estaba.
Y la multitud pendiente a ver qué decía Jesucristo, a ver qué contestaba Jesucristo. A ver, Jesús, dinos, ¿qué vas a decir? ¿Estás con la mujer o estás con los fariseos? Muchas veces así estamos nosotros. Ahora, hagámonos la pregunta, ¿en qué situación nosotros nos hemos puesto? ¿En la que a los que tenían la piedra para arrojarla? ¿En los que estaban acusando? ¿O los que estaban mirando allá atrás? A ver, Jesús, ¿qué haces ahora? ¿A qué equipo le vas? ¿Estás acá o estás acá? A la expectativa, ¿qué va a pasar? ¿O nos podremos poner en los zapatos de Jesús? ¿Somos capaces de ponernos en el lugar que Jesús estaba? ¿En dónde nos pondremos nosotros? Porque miren, los escribas y los fariseos lo estaban haciendo porque querían tentarle a Jesús. Ya vemos muchos que nos gusta señalar los pecados de los otros, teniendo ya las piedras en nuestras manos, listos para aventarle. Mira, Jesús, aquí estoy. Mira, tú has dicho en tu palabra tal y tal cosa, y esta persona está fallando. Mira, esta persona ha fallado en lo que tú nos mandaste hacer. Jesús, estoy listo para aventar la piedra. Quizás a veces nos hemos puesto en ese error. Dice en el verso 8, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Ahora, la pregunta es, ¿qué estaba escribiendo Jesús? ¿Qué fue lo que escribió Jesús cuando se agachó a escribir? Muchos creen que escribió los pecados de la humanidad. Otros dicen, no, lo que escribió fueron los nombres de los que estaban allí. Otros dicen, lo que estaba escribiendo eran las citas en donde decía que tenían que apedrear a la mujer. Nos concentramos tanto y empezamos a sacar, queremos saber qué fue lo que Jesucristo escribió. Pero no nos damos cuenta el mensaje que Jesucristo nos deja ahí, de ser misericordiosos, que tengamos empatía por los demás, que no importa el pecado que hayan cometido, tenemos que tener misericordia por aquel hermano que cayó, por aquel que está en pecado y no se ha dado cuenta porque el enemigo lo ha cegado. Tiremos la piedra, pero no al prójimo, tiremos la pieza, como hicieron ellos. Dice ahí en el verso 8, enderezándose Jesús y viendo, dice, y viendo a nadie sino a la mujer, dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Muchas veces nosotros decimos, mira, tal persona cayó en tal pecado. Tenemos que tener misericordia de esa persona. Pero mire lo que hizo Jesús. Cuando usted tiene empatía por la persona, cuando usted tiene misericordia de esa persona, no quiere decir que usted vaya a apoyar el pecado de esa persona. Es muy diferente. Porque Jesús se apiadó, tuvo misericordia. Él tuvo empatía por la mujer que había sido hallada en el adulterio. Pero mire, me llama la atención lo que dice. Vete, ¿y qué dice? No peques más. Porque Él no está de acuerdo en el pecado. Porque muchas veces nosotros nos confundimos. Creemos que si acusamos al pecador, o porque no piensa como yo pienso, o va por un camino donde yo creo que no es lo correcto, pero entonces me voy sobre él, no sobre el pecado. Yo puedo tener empatía por aquella persona que está en pecado, puedo tener misericordia, puedo tenerle amor, pero no puedo apoyar su pecado. Tengo que, como Jesús le dijo, apártate y no peques más. Pero dejemos de juzgar más y tengamos más misericordia. Pongámonos en los zapatos de los demás.
Veamos el sufrimiento de nuestros hermanos. Miremos las injusticias también. Oremos a nuestro Padre para que esas injusticias puedan terminar. No juzguemos, porque mire lo que dice ahí en Mateo 7, del verso 1 al 5. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis serás juzgado, y con la medida con la que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mis hermanos, sé que estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles. Hay mucha injusticia. Nosotros mismos nos andamos agarrando los unos a otros por falta de empatía, por falta de misericordia, por falta de amor. Dios nos llamó a buscar la paz y seguirla. Busquémosla y sigamos esa paz que nuestro Dios nos da. Abusemos menos y bendigamos más. De Dios. Amén. Amén. Lloremos con los que lloran y gocémonos con los que se gozan. Amén. Amén. Tenemos un canto de invitación. Si alguno desea la oración, puede quedarse de pie después del canto y los demás pueden sentarse. Y si alguien quiere pasar, podemos orar por usted. Que el Señor le bendiga.